Diga conmigo, instruido por una mamá de fe. Fíjense, vamos a ver un acontecimiento precioso de lo que está en la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos enseña la palabra. Versículo 1, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Lea usted el versículo 2. Uzías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después de que el rey Amasías unió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Vamos a leer solamente hasta ahí en este momento. Y vamos a empezar a ver, hermano, sobre este varón llamado Uzías. Y vamos a ver, hermano, la bendición que cayó sobre él, porque dice el versículo 1, dice, entonces el pueblo ¿de quién? De Judá. Debemos de recordar que el pueblo de Israel estaba dividido. Era el pueblo de Israel y el pueblo ¿de qué? De Jerusalén, lo que era Judá, estaba dividido. Y entonces dice que el pueblo de Judá tomó a Uzías, dice, el cual tenía ¿cuántos años? 16, era joven. Todavía ni siquiera, hermano, en la Ciudad de México era mayor de edad. No tenía la responsabilidad que muchos tenemos a los 18 años. Si nosotros nos vamos por temporadas, actualmente, hermano, los jóvenes de 18 años todavía no terminan sus carreras. Todavía están en conclusión, hermano, todavía están en el proceso de lo que es la carrera universitaria. Y todavía los posgrados o todo lo que especialidades que puedan cursar. Y anteriormente, algunos años, hermano, usted debe de saber que estaban las carreras técnicas, que era más rápido. Salías de la carrera técnica y luego a laborar. Y entonces la mayoría de edad de los 18 decías, 18 años ya puedo ¿qué? Trabajar. Y entonces había una cierta responsabilidad por cuestiones de que uno trabajaba. Pero a este jovencito, 2 años todavía más chico, no le tocó, hermano, empezar a trabajar, sino le tomó por sorpresa, hermano, que lo pusieron por rey de una nación, rey de Judá. Y dice la palabra de Dios que era de 16 años. Fíjese, vamos a ver estas características. Le tocó tomar un pueblo, el cual, hermano, cuando lo tomó tenía posiblemente muchos problemas. Algunos creen, hermano, que Judá pudo haberse quedado sin rey algunos años, porque consideran que Uzías, no inmediatamente que murió su padre, luego fue puesto por rey. Se cree, hermano, que estaba todavía un poco más chico y que algunos años estuvo el pueblo, lo que fue Judá, sin rey. Y entonces dice que su padre se llamaba ¿cómo? Amasías. Está en Segunda de Crónicas, capítulo 25, regrésele una hoja a su Biblia, versículo 1 y 2, dice, de 25 años era Amasías cuando empezó ¿a qué? A reinar. ¿Y reinó cuántos años? ¿Cuántos? 29 años. A comparación, hermano, de los años que le tocó reinar a su hijo, dice el versículo 3 de Segunda de Crónicas 26, dice, de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó ¿qué? Duplicó, hermano, la edad o el tiempo en el que gobernó sobre Judá. Y si nosotros vemos también en el capítulo 25 de Segunda de Crónicas lo que hizo su padre Amasías, dice el versículo 2, hizo él lo que? Lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto ¿qué? Corazón. Fíjese que pasó algo en lo que fue Uzías y en muchos de los reyes, hermano, es que cuando empezaban bien, había algo que si no se mantenían ellos en fe, había un descuido y entonces terminaban adorando o terminaban levantando en los lugares altos ciertos altares porque eran ellos contaminados con las naciones que tenían cerca. Y algo que pasó, hermano, en estos 15 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, es que a Uzías le tocó al principio una etapa de victoria. Y dice el versículo, hermano, que tenemos, versículo 3, dice, comenzó a reinar y 52 años reinó sobre Jerusalén, y el nombre de su madre fue ¿qué?
Jecolías, dice versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Quién? Posiblemente, no es que directamente su papá le había transmitido todo, porque a los 16 años no alcanzamos a recibir tanta información de un papá, ¿o sí? Y ahora déjeme recordarle que Amasías había oído. Amasías llegó a caer en pecado y entonces Amasías no se encontraba en la mejor etapa de su vida para transmitirle el reino a su hijo. Entonces posiblemente la enseñanza se le transmite por medio de otra persona, no directamente de su papá, a Uzías, y por eso se menciona en el versículo 4 que dice conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, ¿o qué? Su padre, o sea que había buenas cosas y estaba siguiendo ese camino. Dice el versículo 5, dice, y persistió en buscar a Dios, ¿en qué? En los días de Zacarías, que era entendido en visiones de Dios, y en estos días dice que buscó a Jehová. ¿Qué pasó? ¿Quién lo prosperó? Dios. Dios prosperó a Uzías, y entonces, hermano, algo pasó en la vida de este hombre, que se convirtió en un rey. Se menciona, hermano, como punto importante a la mamá de Uzías. Y usted debe de recordar, hermano, que en la palabra de Dios se utilizan solamente los nombres de los padres de familia. Usted ve las genealogías y muy pocas veces se introduce el nombre de las mujeres, porque se introduce como tal al padre de familia, y de acuerdo a las cabezas de familia, en este caso que eran los patriarcas, se empieza a mencionar las casas. Usted debe de recordar que en la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo se le utiliza mucho mencionándolo como el hijo de ¿qué? De David. ¿Por qué? Por el linaje de David. Entonces, por los patriarcas, porque a David se le reconoce como un patriarca, como alguien importante. Y siempre, hermano, que usted revise en las crónicas o en los reyes el reinado de cada uno, usted va a ver, e hizo lo recto, o hizo los pecados de su padre Jeroboam, o hizo los pecados de su padre tal, y entonces empieza a estar vinculando padre e hijo, pero muy pocas veces se menciona salud, muy pocas veces se menciona el nombre de la mamá, y versículo 3 lo menciona. En la segunda parte dice, del versículo 3, después de que reinó 52 años, dice, el nombre de su madre fue ¿qué? Jecolías. ¿Tiene importancia, hermano? Sí. Le dan énfasis, el escritor le da énfasis a la mamá de Uzías, porque tiene un papel importante en la vida de Uzías. Este varón de 16 años, que gobernó 52 años, y que hizo lo recto delante de Dios, y si vamos a seguir leyendo al versículo 15, tuvo, hermano, el poderío de derribar ciertos muros, de conquistar ciertas tierras, de ser enriquecido. La fama de él, hermano, llegó, dice la palabra de Dios, ahorita vamos a llegar a esa parte, hasta los límites de Egipto, se expandió. La fama que él tenía y la que Dios puso y cómo lo respaldaba, se expandió. Pero algo pasaba, hermano, que la instrucción que hubo en su casa era fundamental. Y dice el versículo 3, el nombre de la madre, y le voy a dar el significado de lo que es Jecolías, que es el nombre de la mamá de Uzías, cuyo significado, hermano, se cree que es el siguiente, que es Yahweh o Dios ha prevalecido, o Dios capacitará. Dile ahí a la persona que tienes a un lado, dile, Dios capacita. Ahora dile a las mamás, si tienes a una mamá, y dile, mamá, tú puedes ser buena capacitadora. Dios, hermano, las hace capaces para también traer fundamentos y hacer capaces a sus descendencias. Jecolías la mencionan como una mujer que prevaleció, como una mujer que fue quien capacitó a los que introducen a Jehová o a Dios. También ese significado, que Dios es capaz o que Dios ha podido, son de los significados que se encuentran con este nombre. Y le puedo decir, hermano, que aunque no es común que el nombre de una madre aparezca en los versículos cuando se menciona, tiene gran relevancia y tiene importancia,
¿Por qué, hermano? Porque algo sembró en este joven. Y usted, hermano y hermana, debe de saber que el papel de una mujer dentro de una familia cuando tiene hijos no solamente es el cuidado físico, no solamente es el alimento, no solamente, hermano, es el saber qué cuidados especiales le vamos a dar o qué tipo de atención le vamos a dar a nuestros hijos. No basta con eso. Porque si en la mañana nos mencionaban, o si nos han mencionado qué tipo de hijos nacieron del vientre de ustedes, o qué tipo de hijos esperaron ustedes y qué tipo de hijo les dio, yo les podría decir, hermano, que posiblemente muchos nacieron con el don o con el talento. Pero la vida, hermano, de Uzías fue elegido por rey, y que él haya sido prosperado no fue por su talento, no fue por los dones, sino fue, hermano, porque a él, hermano, tras bambalinas, le estuvieron sembrando y lo estuvieron capacitando. Desde chico lo estuvieron instruyendo. Eso es lo posible, hermano, por lo cual se menciona el nombre de la mamá, porque tuvo un punto importante. Mientras el padre, cuando cae en error, Amasías, y huye, la mamá estuvo tratando de corregir los pasos sobre su descendencia. Y una de las cosas importantes que debe de haber en una familia, hermano, es el cuidado de los hijos. Porque aquí hay muchas mujeres que atienden a sus hijos en alimento, en vestimenta, en cuidados, en amor, en esperanza. Pero ¿qué sucede, hermano, cuando alguien tiene la guía de Dios directamente? Porque yo le podría decir, hermana o hermanos, somos conscientes que hay gente que no tiene a Dios y que también se preocupa por sus hijos. Sí. ¿Hay gente que no tiene a Dios y les da alimento? Sí. ¿Hay gente que no tienen a Dios y se levantan desde temprano y preparan el desayuno a las 4 de la mañana y ya plancharon la ropa y despertaron a todos? Sí. ¿Y no tienen a quién? A Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la característica o lo que hace a una mamá que tiene a Dios especial y en gran manera bendecida? ¿Qué es lo que habla en Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa? ¿Cuál es esa característica que no la toca cualquier persona, sino solamente la que es guiada por Dios? Dile ahí a aquella mujer hermosa que tienes a un lado, dile, escucha bien esto. Dile, porque tu labor va a crecer. Dile, tu bendición va a crecer. Proverbios 31, versículo 27 y 28. ¿Qué labor es la que hace la mujer que confía en Dios? Alguien podría decir, yo tengo un hijo o una hija que moralmente o con su conducta es aceptable y es excelente. Pero esto, hermano, no fue porque nació así, fue porque en casa se le capacitó, se le impulsó. Dice Proverbios 31, versículo 27, dice, considera los caminos ¿de quién? De su casa. Alguien, una mujer que tiene a Dios en su vida, que es madre de una familia, no solamente prepara el desayuno, se levanta temprano, porque eso lo pueden hacer allá afuera los que no tienen Dios. Alguien, hermano, que tiene a Dios en su vida, Dios la prepara y considera los caminos ¿de qué? De su casa. Es una mujer, diga, con visión. No es una mujer que se mete en los chismes, no. Mi mamá tiene mucha visión, dice la vecina de allá ya se dio cuenta que estábamos aventando basuras. No se refiere a enterarse de lo que pasa, se refiere a una visión para cuidar y para que su familia pueda despegar y pueda emprender en la voluntad de nuestro Dios y los propósitos perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente parte de ese versículo, no comen el pan ¿en qué? No lo come en balde. Es decir, que lo que se alimenta, lo que recibe, no lo hace solamente por recibirlo. Todo lo tiene, hermano, con visión. Dice versículo 28. Dice, se levantan sus hijos y la llaman ¿cómo? Y su marido también la ¿qué? No se para y le dice, ¿por qué me planchaste eso? ¿Qué te dije que no me quedaba ya esa playera? ¿Qué no ves que ya me creció la No se pone a reclamar. Es tan grande
la bendición que desata una mujer con el Espíritu Santo en su vida, que aun cuando se llegan a equivocar en la ropa, no reciben reclamos, sino son en gran manera alabadas. Porque algo transmiten a la familia, porque saben que son bendición a la casa. Tanto así que entonces los hijos reaccionan, por muy despistados que sean, y entonces alaban a la mamá y dicen: no, mami, de verdad que tengo la mejor mami del mundo. Ella empieza: no, yo la tengo. Porque hay gran bendición. Hay gran bendición. Considera, hermano, los caminos. Se pone a visualizar. Actúa con estrategia. ¿Cómo? Para transmitir. Para que los pequeños o nosotros los hijos aprendamos, hermano, a vencer nuestras debilidades y miedos. ¿Qué es lo primero que se nos enseña en generaciones? Allá afuera alguien quiere decirle al niño: no te vayas para allá, y le dice: no, porque allá está el ¿qué? Coco. Yo digo: pues pásenme el tajín y la salsa valentina y ahorita me lo preparo. ¿Por qué le tiene miedo al coco si bien sabe bien rico? Porque quién sabe cómo se imaginan el coco. Y generaciones antes decían el ropavejero. Yo que estaba bien feo el pobre hombre. Pero dice: no vayas para allá porque está el ¿qué? Lo que sea, no te vayas para allá porque te vas a ¿qué? Y empiezan a inducirles el ¿qué? Y entonces vámonos, y apaga la luz y le dices: ay, ya se apagó la luz, córrele. Por eso cuando están todos grandes están: ay, no, me da miedo. No apagues la luz. Va a salir Monster Incorporation. No. Una madre que tiene la guía de Dios se preocupa cuando ve que sus hijos están batallando o están pasando por el miedo. Porque visualiza a su familia y no dice: ay, ya no tienen zapatos, ay, ¿qué voy a hacer de comer? No, sino ve las cualidades de su familia y dice: este chamaco es bien tremendo, va a ser bien coqueto. Ya eligió a quién darle beso a la mejilla. Va a ver, chamaco, le voy a enseñar a que los dé bien. No, no es cierto. Le voy a enseñar a que sea cuidadoso. Y entonces la mamá empieza ¿a qué? Con inteligencia, estratégicamente. Se ve que es miedoso y entonces dices: no, no le voy a regañar. Y le voy a decir: ándale, no tengas miedo. A ver, ¿dónde está el monstruo? A ver, ¿dónde está? Porque mientras nosotros no lo vemos, muchas veces el diablo se aprovecha de la inocencia y hace que los pequeños, a través de lo que están viendo sus ojos, se imaginen cosas. Y entonces con esos ojos pequeños que ellos tienen, terminen viendo cosas. Tú dices: es que yo veo solamente la cortina. Nosotros de niños podemos imaginar que ahí hay un monstruo en la cortina porque hacemos figuras, porque tenemos desarrollada la imaginación. Y entonces, si no se nos fundamenta y se nos enseña a perder los miedos continúan y entonces se van deformando, que cuando entramos a la escuela no queremos dejar ¿a quién? A la mamá. Vea, hermano, ¿qué sucedió con este varón llamado Uzías? Que te aseguro que fue tan perfecta la instrucción que le dio su mamá, que lo impulsó a los 16 años a seguir los caminos de Dios. Por eso, mujer que estás hoy aquí, no te consideres cualquier cosa. Considera, hermana, que no importa la edad que tenga tu hijo, si empiezas a dejar que Dios guíe y le dices hoy, en esta noche o tarde, que sea Dios el que te dé una visión estratégica, que te permita ver a tu familia y te permita poder impulsarlos y ayudarle a vencer sus miedos, puedes lograr que aquellos jóvenes emprendan lo que no habían podido emprender y que logren lo que no habían podido lograr. Muchos terminamos, hermano, perdiendo el miedo cuando nos aventamos a la calle, cuando nos aventamos ante ciertas circunstancias, cuando nos toca hablar ante otras personas. Muchos tenemos miedo cuando hay que ir al banco y ahí está ahí uno en el cajero y pensando que todos nos están viendo y que todos quieren ver los 300 pesotes que nos depositaron. Cuando posiblemente otros traen más dinero en su bolsa y es más, ellos están pagando y nosotros estamos sacando. Porque caminamos con miedo. Niños tienen miedo, adultos tienen miedo. ¿Por qué no? Hay adultos que dicen: oye, ¿por qué no a lo mejor
ya se casaron. Oye, ¿por qué no has hecho esto? Es que tengo miedo, ¿qué tal si me va mal? Oye, ¿por qué no te atreves a construir? Es que ¿qué tal si se pierde el trabajo? ¿Por qué no te atreves a hacer esto? Es que ¿qué tal? Y entonces los miedos los invaden. Y algo sucedió, hermano, en la instrucción de aquella madre llamada, dice la palabra de Dios, versículo 3, Jecolías, la cual es la capacitadora, la que instruye. Dice el versículo 5 de la palabra de Dios, dice, y persistió en buscar ¿a quién? Le enseñaron a que no se diera por vencido. Jóvenes, ¿cuánto nos damos por vencidos cuando vemos que no nos salen las cosas bien? ¿Cuántos hermanas o hermanos adultos hemos dicho, no me gusta planear porque cuando lo planeo no me sale? Porque no tenemos el buen hábito de ¿qué? De persistir, de ser persistentes, de continuar. Y entonces algo nos sale mal y dicen, no, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no me sale. Y no te diste cuenta que pudo haberte salido. Y que Dios puede hacer algo grande. Dice el versículo 6, ¿me ayuda por favor a leerlo? Salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jabnea, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Guerra de a de veras. No fue y le dijo, hey, peleate con él, y ay, mamá, y a los 16 años queriendo a jugar espaditas. No, le tocó estar a cargo de guerras. Hermano, si en algún momento tú has estado a cargo de personas, sabes que no nada más es, o aquellas hermanas que les toca que les encarguen a los niños, sabes que no nada más es decir, sí, yo te lo cuido y aquí yo les echo ojito. Sabes que cualquier cosa que le pase sobre tu cabeza. Sí. Dice, Jadielito, esa Joanita, Josuecito, Magdielito y todos, cada uno de los bebecitos, no costaron 2 pesos. Entonces dices, no den baldes a pizza o hamburguesas que se comen, no. O las papitas, no, todo cuesta. Y más para los papás, si uno tú lo ves y dices, no, ni todo el dinero del mundo lo recibo y doy a mi hijo, no, vale que mucho. Es una gran responsabilidad. Y entonces a este varón a los 16 años le tocó enfrentarse ante dificultades de naciones, no de familia, de naciones. Dificultad en donde había lugares altos en donde adoraban, donde había sacrificios a otros, donde había problemas y conflictos, donde tenían, hermano, diga muros, diga trabas, problemas, miedos. Y no los iba a vencer él solo. Su madre lo introdujo y entonces dice que buscó a Dios y persistió. Y estuvo en los tiempos de Zacarías. Y entonces era entendido en las visiones. Y todo lo que hacía cuando confiaba en Dios, Dios le prosperaba. Salió a pelear contra los filisteos. ¿Y rompió el muro de qué? Dice ahí la palabra de Dios. ¿El muro de quién? De Gat. ¿El muro de quién? De Gat. ¿Qué es el muro de Gat? ¿Qué es ese muro? Fíjese, hermano, que este muro o este tipo de conquistas, hermano, que sucede aquí en este momento, es que hay momentos en nuestras vidas en las que tú estás esforzándote en algo y entonces se te para Gat y no te deja pasar. Y dices, no avanzas. Y te roba lo que es tuyo. Dices, yo tenía paz. Y entonces te dice, ¿de qué vas a tener paz? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde estás? Y entonces te mete el miedo y se pone como muro y dice, a ver, pasa, hijo. A ver cómo le haces. Y está el muro de Gat ahí. Cada muro, hermano, que nosotros vamos a ver ahorita a continuación, tiene un significado. Tuvo que romper muros, dificultades. ¿Cuántas estos muros o dificultades, hermano, pueden ser trabas que vienen de la familia? Alguien dice, no, es que es miedoso como su tío. No, es que es tartamudo como tal. No, es que es hasta sonso como su papá. Le va a la América, no sé, algo pasa.
Sigamos orando por aquellos. Pero hay muros que los detienen y no los dejan crecer. Y alguien tiene que pelear, ¿sí o no? Yo les pregunto, papás, ¿a ustedes les gustaría pelear las batallas de los hijos y que los hijos salieran victoriosos, sí o no? Pero hay veces que no nos toca a los padres pelear las batallas. ¿A quién les toca? A ellos. Cuando un papá se mete y dice, no, con otro niño, mi hijo no me lo toques, ¿qué le hiciste? ¿Estás haciendo que él pelee sus batallas? No. Cuando tú vas con tu hijo y le dices, hijo, no tienes por qué pelear, ponte cuentas con él. Lo estás enseñando a que pelee su batalla con su persona y que no tenga que agarrarse a golpes con el otro niño. Le enseñas carácter y entonces el niño aprende que no todo se arregla ¿qué? A golpes, ni tampoco huyendo, ni diciendo ahí viene mi mamá y me escondo, o ya ahí viene mi mamá y lloro. Porque a veces mentimos cuando estamos chiquitos para que nos crean y se haga todo grande y regañen ¿a quién? Al otro, y el otro sin haber hecho nada termina todo regañado y a lo mejor nalgueado y como se pueda. Vea la instrucción tan preciosa que hace una mamá, que puede determinar, hermanas, si nosotros somos ayudados o capacitados para vencer nuestros miedos, o por eso seguimos todavía en el letargo de no haber vencido. Dice también, ¿y el muro de quién? Habnia. Habnia significa Dios edifica. Y yo te voy a decir algo, hermano, es que muchas veces no crecemos y hay que romper muros en donde el que edifique sea Dios. Es decir, tienes que a veces, hermano, romper con tus límites y dejar que Dios edifique, que te expandas. Muchas veces tenemos miedo ¿a qué? A la expansión. ¿Vas a tener otro hijo? No. Ya nos dimos cuenta que nos hacen falta. Ya estamos trabajando, ¿no es cierto? Tienen miedo y dicen, no, nada más uno, ¿por qué? No, pues si mi esposa ¿cómo come? Imagínate, 2 chamacos más. No estoy hablando de mi esposa real, le estoy dando un ejemplo. Que si no, hermanos, no saben cómo me va en casa. No, se enseña, se transmite, diga, capacita. Una mamá capacita para que al pequeño cuando se enfrente en una circunstancia le diga, hijo, estás peleando con todos ahí, hijo, voltea y date cuenta que puedes jugar en todavía otro terreno, no te limites a un solo lugar, no luches por querer eso, observa y date cuenta todo lo que tienes. Y entonces rompe con sus límites y entonces se da cuenta que puede ahí expandirse y Dios puede edificar confianza en su vida. Confianza. Algo precioso Dios hace, hermano, cuando nuestras mamis intervienen no solamente en el cuidado. Dice el siguiente muro que le tocó derribar a Usías, es el muro ¿de quién? De Asdod. Vencer a Asdod, hermano, fue vencer las fortalezas que tenemos en nuestra cabeza. Vencer a Asdod habla de conquistar, hermano. Habla de que tú conquistes tu persona. Habla, hermano, de ser dirigido por Dios y aprender a que Dios intercede por nosotros. Aprender que Dios nos ayuda. Dice el versículo 7 de 2 de Crónicas 26, dice, Dios le dio ayuda. ¿Contra quiénes? Contra los feos. Porque a veces los feos están muele y muele y no te dejan avanzar y están ahí molestándote, diciendo, ¿para qué haces la tarea? Vámonos a jugar, deja ahí. No le obedezcas a tu mamá, hace esto, vamos a salir a jugar, vamos a hacer el otro. Y entonces Dios te ayuda a vencer a los feos. A Usías le tocó, hermano, vencer a los filisteos, a los árabes. Dice que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Le tocó, hermano, a Usías pelear con aquellos grandísimos que se metieron al pueblo de Israel en su momento y se quisieron llevar el arca del pacto. Y usted debe de recordar que cuando se lo llevaron, entonces ellos empezaron a tener tumores. Y lo que regresaron fueron tumores de oro, en ofrenda
por lo que les había pasado y todavía le regresaron en aquel entonces al pueblo de Israel. Tú debes de saber, hermano, que cuando a Uzías le tocó pelear contra los filisteos, le tocó pelear con aquellos enemigos de siempre, de antes, y que ya estaban preparados para una guerra, y que no era cualquier pueblo. ¿Por qué te hablo de eso? Porque hay tantas dificultades en nuestro diario vivir, que se nos va a parar enfrente y que nos va a decir, no vas a lograrlo, porque si no lo logró tu papá, porque si no lo logró él, porque si no lo logró el vecino que tiene más estudios, ¿tú cómo lo vas a lograr? Si el que trabaja no tiene para un carro, ¿tú cómo le vas a hacer? Si el que trabaja y tiene estudios y doctorados y lo que sea, no ha podido construir su casa, ¿tú cómo lo vas a hacer? Bueno, si el hermano que sirve a Dios no ha conseguido esposa, ¿tú cómo lo vas a hacer? Por lo menos él tiene a Dios, pero tú ni a Dios y estás feo, ¿cómo le vas a hacer? No, cuando tienes a Dios en la vida de tu mamá, o cuando Dios está en sus vidas, hermanas, y ustedes se dejan guiar por Dios, Dios las usa como maestras para capacitar. Siempre ha sido mujer en la casa y el hombre va a trabajar, ¿sí o no? Ha sido una costumbre. En la actualidad quieren igualdad y dicen, las mujeres se van a trabajar y el hombre que se quede. Eso no es igual. Eso es cambio de papeles. Hay unas que dicen, bueno, no, tú te estás yendo por otro lado, nos vamos los dos a trabajar. ¿Y quién capacita? Para eso están las guarderías, la tele, para eso está el internet, lo demás. ¿Y quién capacita? Por eso los miedos no se vencen. Por eso la generación actual se le llama de cristal, porque no están capacitados. Y la labor que hacían las mamás cuando los hombres trabajaban o se iban a la guerra es que las mamás instruían. ¿Quién da el chanclazo? ¿Los papás o las mamás? ¿Quién hizo famoso? No el chipote chillón del Chapulín Colorado, no, sino la chancla voladora. ¿Quién la hizo famosa? Las mamás. Ya cuando veían que se les habían acabado las armas decían, en cuanto llegue tu padre. Y entonces era eso el golpe y decías, no, ya se acabó. Y entonces ahí, con nuestra cara. Pero ¿quién daba la instrucción o quién da la instrucción? La mamá. Hermanas, su labor no es nada más quedarse en la casa. Cuando ustedes aprovechan el tiempo y instruyen, pueden provocar a que grandes profesionistas crezcan, a que hombres en fe crezcan, a que mujeres profesionistas crezcan, hombres de fe crezcan, no mujeres o hombres débiles que cualquier cosa son ofendidos y ya se quieren ir a hacer huelga, sino hombres y mujeres que demuestran trabajando, que demuestran haciendo. Es la diferencia. ¿Cómo? No yendo a quejarse y no bañándose 2 o 3 o 5 días para que digan, no, yo no me baño en un mes para que sepan que estoy en huelga porque no hacen esto, no, sino alguien que trabaja más y que dice, no me voy a conformar con lo que me da el gobierno, yo lucho por más, me abro oportunidades. Yo veo, porque la mamá capacitó y le dijo, tú puedes, hijo, cuando te dicen que no, tú levántate y vas a poder, porque la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, y entonces le ministras y le transmites la hermosa palabra que Dios te da. Dios le dio ayuda para vencer a los feos, a los filisteos. Versículo 8, dice la palabra de Dios. Dice, y dieron a los amonitas presentes, ¿a quién? Y se divulgó su fama ¿hasta dónde? Hasta la frontera de Egipto. Proverbios capítulo 31, versículo 21. Las mujeres, hay muchas que ya no quieren ser mamás. Ay, no, qué flojera estar cuidando a un chamaco. Ay, no, qué flojera estar, ¿lo qué? Cargando. Siendo honestas, comparezco con ustedes, sí, estar cargando 10 o 9 kilos para acá y para allá con una mano y cámbiala de aquel lado, o se te hacen músculos o se te hace una hernia discal, no sé, pasa algo. Pero obviamente te cansas, no es fácil. Pero cuando tú ves los frutos de tu trabajo, entonces ahí hay una gran recompensa.
Y te das cuenta que no fuiste solamente alguien que en el mundo la reconocen como alguien que se quedó a lavar, como alguien que su regalo de 10 de mayo es: mamá, ya te traje una licuadora, ya te traje una lavadora, ya te traje una estufa, un refrigerador, para que no salgas de la casa y te sigas quedando aquí. No, sino que cuando tú estás agradecido y le reconoces que el mínimo regaño que te dio te sirvió para no ser un pelajustán que está allá perdiendo el tiempo. Y que si tienes valores y tienes la prudencia de mantener tu vida y no ser un alcohólico, un drogadicto, es porque sabes que los huecos que estaban en tu vida los llenó tu familia y te supo acercar a Dios, y que Dios llena cada vacío que no puede llenar una mamá, y que no puede llenar un papá, y que no puede llenar nadie más. Dios es el único que puede llenar. Dice aquella grande señal que hay en las madres que nos ayudan a vencer los miedos es que la mujer no tiene ¿qué? Temor. ¿Temor de qué? ¿Por qué? Está vestida de ropas dobles. ¿Y cómo le hizo? Veámonos de forma directa. Versículo dice: no le tiene miedo a la ¿qué? A la nieve. No se refiere a la nieve de limón y digan: ay, qué miedo terrible, no me acerquen a esa nieve de limón. No, se refiere al frío extremo. No le tiene miedo a los fríos. ¿Por qué? Porque ya su familia ya está cobijada, ya tiene la defensa. Entonces una mujer cuando cuida a sus hijos o a sus hijas dice: yo no le tengo miedo a ese chamaco que quiere turbar a mi hija, porque yo sé lo que tengo en casa y sé la mujercita que he preparado. Y cuando tienes al revés dices: no, aquella mujer cualquiera no me va a venir a mover los pies a mi hijo, no me los va a tambalear, porque sé que ya lo vestí doble, y yo sé que hemos orado, hablado, y yo sé que este varón que he formado no es cualquier muchachito, sino está caminando en la gracia de Dios. A eso se refiere, a que el trabajo que ya hizo en casa sabe que no va a venir cualquier persona y lo va a mover, porque ya trajo fundamentos, y no los trajo solamente con hablar o enseñar, sino los fundamentó en la palabra de Dios. Que esa es la clave, la palabra. Entonces, madres, ¿qué es lo que ustedes tienen que las hace o las trae como una sobreestima sobre todas las cosas? Es que ustedes traen esa provisión a la casa. Y no solamente cubre al hijo o a la hija, sino llega a veces a cobijar al esposo. Los hombres a veces nos vemos bien vestidos, no porque nos planchen, no porque nos arreglen y nos laven la ropa, sino porque a veces la misma confianza que ustedes dan en el hogar provocan a que el vigor de un hombre resplandezca en su apariencia. Un hombre con cara de cucaracha aplastada y todo enojado, es porque se la pasa enojado, llega a su casa y nada más le traen problemas y problemas. Cuando trae fundamento y dice: no, yo no voy a alejar a mi esposo, yo voy a cuidarlo, y entonces dice: no tengo temor de los momentos más fríos y difíciles, porque tengo doble porción de ropa. Tú dices: yo a mi esposo lo recibo bien. Tiene todas esas cualidades. A los hijos, recuerda, hermano, que le he mencionado cuántos jóvenes llegamos de la escuela bien contentos y llegamos a la casa y nos ponemos un geniecito que no sé qué pasó. Che. ¿Y las mamás qué hacen? La palabra blanda dice: calma la qué. Las mamás terminan poniendo la palabra ¿qué? Blanda. Obviamente muchas también están a veces enojadas, y ¿cuál palabra blanda terminan diciendo? No, pues entonces métete a tu cuarto, no te doy de comer, y ahí te empieza la pelea y no se hablan por 2 meses. Diga, eso no pasa aquí. Versículo 9, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas y las... A alguien, hermano, que es capacitado en su casa y trae unos buenos hermanos. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero mamis mandan a la escuela a los hijos
¿Y quién batalla con la educación de los hijos? Las maestras. Y las maestras se quejan y dicen, es que el hijo hizo esto, es que el muchacho hizo el otro, es que es bien grosero. ¿Y qué hacen los papás? No, maestra, péguele. No, maestra, regáñelo. No, maestra, ¿qué? Castíguelo. No, maestra, dígale, no lo deje hacer. ¿Y dónde está la instrucción de la mamá o del papá? ¿En dónde se nos enseña buena conducta? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. Dice la palabra de Dios, dice Uzías edificó. Alguien, hermano, que tiene la buena instrucción de una mamá, edifica sobre su casa. Cuando se casa, edifica. Dice el versículo 10, asimismo edificó torres, ¿en dónde? ¿En dónde? En el desierto. ¿Alguien ha estado aquí alguna vez en el desierto? ¿Alguien ha estado con una sed tremenda y dice, no ha llegado el agua? Dice, tengo sed, no me he bañado, y hambre, dices, no sabes. No sé si el agua, la primera vez que la vea, me la voy a echar, me la voy a tomar o qué va a pasar. Pero alguien, hermano, escuche bien esto. Si usted se preocupa, o jóvenes, si ustedes se preocupan por transmitir, por fundamentar a los hijos una palabra que los guía a Dios, van a venir desiertos y ellos van a tener fortificada una torre que no solamente los va a guardar del calor del desierto en el día y del frío en las noches, sino que les va a dar el agua necesaria cuando la necesiten, y que en los momentos más secos van a tener cómo pelear. Los matrimonios actualmente no duran, no porque seamos malas personas nada más, sino porque a veces no luchamos por lo que tenemos. Y cuando falla nos damos por vencidos y decimos, ya no nos llevamos bien, ya no quiero continuar, le huelen los pies, cualquier excusa. Pero cuando alguien se nos enseña a ser persistente y se nos enseña la palabra, sabes que ese varón en sus momentos más desérticos y más difíciles tiene una torre, y sabe que en esa torre ahí Dios lo espera, y ahí Dios lo vuelve a abrazar y lo vuelve a fortalecer, y ahí entonces no pierde la esperanza y puede seguir triunfando. Mujer, hermana, no te canses de la labor que haces, porque no es cualquiera. Y no pienses que tu labor es hacer qué hacer, no pienses que tu labor es hacer de comer, no pienses que es eso. Tu labor es traer mucho mejor cambio a las naciones. Tu labor como madre puede traer cambio a naciones. Como hermana, como mujer, cuando tú instruyes a tu familia o a tus hijos, cuando cuidas a tu esposo, empiezan a disminuir los divorcios, empiezan a disminuir los robos, empiezan a disminuir la generación de cristal, porque hay buenos fundamentos, porque Dios es el que fundamenta las familias, porque Dios es el que te sustenta a ti. No es cualquier labor, hermanos. Lo que Dios ha hecho en ustedes no es cualquier labor. Porque cuando tú tienes a Dios en tu vida, ve qué tipo de varones te entrega, ve qué tipo de hijos te entrega. Dice el versículo 11, dice, tuvo también Uzías un ejército, ¿para qué? Dice, de guerreros, de los cuales salían a la guerra en divisiones, dice, de acuerdo a la lista hecha por mano de ¿quién? De Jehiel el escriba, y Masías gobernador de Ananías, dice uno de los jefes de ¿quién? Tenía triunfos militares, pudo extenderse, tenía armas. Hermana, ¿qué arma le estamos dando a la familia? ¿Qué arma le estamos dando a los pequeños? Cuando tú, hermano, los pones en los caminos de Dios, le estás dando armas para todo. Le estás dando armas para la depresión, le estás dando armas para el desánimo, le estás dando armas para cuando tengan problemas, le estás dando armas para todos. Y por eso, hermano, la bendición cayó sobre Uzías. Por eso se le menciona a su mamá quien lo capacitó, porque cuando le tocó a una edad joven tener que gobernar sobre una nación, tuvo las armas para pelear, tuvo las armas para
poder vencer, y tuvo la autoridad para formar ejércitos y para poder tener guerreros que pelearan por él. Pudo contagiar a otros para que peleara. Dice el versículo 13, dice: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra. Dice 307.500 guerreros, ¿cómo? Poderosos. Los hombres de ahora son débiles. ¿Por qué? Porque no tuvieron una instrucción en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se les ayudó a vencer los miedos. Somos débiles y fracasamos porque tenemos miedos. Pero cuando se nos enseña a vencer nuestros miedos, entonces nos volvemos en guerreros, y los mismos guerreros se nos unen porque se juntan con gente poderosa. Dice el versículo 14, dice: y Uzías preparó para todo el ejército, diga escudos, diga lanzas, yelmos, la misma armadura de la palabra de Dios. Necesitas enseñársela, que se la ponga a tu hijo. La misma armadura de Dios le tienes que decir: hijo, ponte la coraza de justicia, ponte el yelmo de la salvación, usa la espada cuando no tengas con qué pelear, y sobre todo, hijo, no te vayas descalzo al diario vivir. No te vayas descalzo, ponte en el calzado el evangelio para que guíe tus pasos, y cuando estés en un camino malo, Dios enderece tus sendas, y cuando veas que no hay camino enfrente, tú puedas ver que Dios hace sendas donde no hay camino. Dios abre camino donde no lo hay, y Dios abre oportunidades donde no lo hay. Y que no se trata de ser el mejor en la escuela, no se trata de ser el mejor en el trabajo, se trata de que tú estés confiado en Dios, y que lo hagas para Él. Ahí es donde se vuelve todo perfecto, y donde no solamente eres el mejor, sino donde empiezas a tener fruto. Porque hay quien es bueno en algo pero no tiene fruto. Cuando tú estás en los caminos de Dios, vienen los frutos. Esto pasó en Uzías. No solamente gobernó en los caminos de Dios, sino que hubo fruto en lo que había, en lo que caminaba. Donde estaban, ahí había fruto. Dios lo sustentaba, perseveraba en la palabra y había fruto. Si tú le enseñas eso a las generaciones que vienen ahí: hijo, confía en Dios y tendrás fruto. No se va a alejar de Dios, porque vas a ver que todo lo que haga, todo lo que siembre, tarde o temprano lo va a cosechar. Los hermanos que estamos grandes, vuelve a pedirle a Dios que te haga vencer los miedos, porque Dios es el único que puede ayudarte para que seas inspiración de otros. Dios ha bendecido en gran manera a la generación. Dios ha bendecido en gran manera a las naciones al contar con mujeres. El problema es que allá afuera no se han dado cuenta, pero aquí, hermanas, ustedes tienen que saberlo y tienen que sembrarlo en su corazón, que gracias a ustedes, hermanas, hay hombres de victoria. Gracias a ustedes esta nación no se ha caído, porque muchas de ustedes están dando buenos valores. Muchas de ustedes todavía siguen regañando y jalando orejas para que los niños sigamos el buen camino o hagamos cosas correctas. Y gracias a esa buena instrucción es que la nación no ha perecido todavía. Gracias a esa instrucción, no se cansa, hermana, no se cansa, hermano. Mis hermanos que les ha tocado ser mamá, que les ha tocado instruir eso, no se cansen. Es difícil, porque esta labor no es para cualquiera. Esta labor requiere que se desvelen. Esta labor requiere que no comas en balde. Esta labor requiere que te pongas enfrente del diablo y le digas: no pasas por mi casa, antes por mí. Y cuando se atreve una mujer a hacer eso, no es porque sea egoísta o se sienta poderosa, sino porque sabe que su cabeza es Cristo Jesús, y quien pelea sus batallas es Dios mismo.